Qué honor, qué privilegio, apóstol. Muchísimas gracias por invitarnos, gracias a esta familia tan hermosa, a su esposa, a sus hijos, que los hemos conocido, como ya mencionaron, allá en México, y hemos hecho una amistad bonita hasta el momento, y nos va a llevar a muchísimo más, esperamos, en el Padre. Y gracias a ustedes por recibirnos, es una responsabilidad tremenda. Guatemala se siente la unción desde que pasas la frontera, es algo maravilloso lo que se ha hecho aquí, es algo hermoso, es algo importante lo que ustedes están viviendo. Muchos han hablado del avivamiento en cada uno de sus países, yo también puedo hablar del propio, pero aquí ustedes están viviendo una ola hermosa, una ola que en cada esquina, en cada media esquina ustedes están viendo la presencia del Señor. En verdad deben sentirse satisfechos, orgullosos, pero sobre todo responsables de que ustedes tienen en este momento en sus manos el ir a predicar el evangelio a las naciones de la tierra. Ustedes tienen muchísimo del Padre y de verdad que me siento, insisto, honrada. No sé ni de qué hablarles el día de hoy, pero bueno, el Padre traerá la palabra apropiada para cada uno de ustedes. Así que échenle ganas y vamos a decirle ahora al Padre: cierra ahí tus ojos donde estás. No me quiero presentar mucho, creo que es más importante hablar del Padre que de mí. Dile ahí donde estás: Padre, gracias por este tiempo. Gracias por este instante, Señor, que nos impartes, nos permites, Señor, conocer de ti, profundizar en tu palabra y sobre todas las cosas, conocerte más. Tener el privilegio de conocerte, de tocarte, de sentirte, Señor. Es un privilegio que pocos tienen y tú nos lo has entregado a nosotros. Por eso, gracias, Padre. Gracias porque hoy humildemente nos podemos sentar aquí entre todos a hablar de ti libremente, ya que en otros países no pueden hacerlo, pero nosotros sí, y por eso, por ellos y por muchos otros, exaltaremos tu santo nombre en este lugar. Permítenos, Señor, recibir esta palabra, que haga carne en nuestro corazón, que transforme nuestro entendimiento y que a partir de ahora seamos columna de fuego entre el cielo y la tierra, para que podamos administrar la presencia tuya aquí en este lugar y de aquí a las naciones de la tierra. Gracias, Padre, por cada uno de los que están aquí por nombre, Señor, de los que vendrán en el siguiente servicio, porque hoy es el día de celebración a ti, a tu santo nombre. Gracias, Padre. Amén. Pues bueno, ya ahora sí entré en materia, ya se me quitaron los nervios. Muchas gracias, apóstol, insisto, por toda la cadena de personas que nos han ayudado y que han estado dispuestas a ayudarnos. Por Joel, a ver si vamos bien, por Joel, que nos recibió en la frontera, por Kevin, que nos recibió después, por Axel, que nos llevó hasta Shela perdón, los nombres se me dificultan, hasta Shela, y de ahí para acá nos trajo otra vez Kevin, Briana que nos estuvo ayudando, ahora Lourdes que nos está ayudando, Herbert que nos trajo, bueno, infinidad de personas que han estado con nosotros, porque esto ha sido una labor titánica traernos hasta acá, pero aquí estamos listos para recibir esta palabra. El apóstol ha mencionado que tenemos algunos libros, muchos en pandemia hicieron hijos, nosotros nos reprodujimos en libros. Y hasta el momento Dios nos ha permitido escribir 42 libros, todos hablando de algo que muy pocos hablan, y es de lo profético. Cuando hablamos de lo profético, dilo ahí, lo profético. Nos imaginamos solamente el venir acá adelante, empezar a temblar, caernos y que nos digan y nos predigan las cosas que han de venir, o quizá incluso que nos hablen con don de ciencia y nos digan lo que ha sucedido en nuestras vidas. Entonces nosotros nos sentimos impactados, identificados con la palabra y decimos: qué rico estuvo, ¿cierto? Pero lo profético tiene muchas aristas. Lo que haya hablado el apóstol en estos días nos da una riqueza importante, porque cuando hablamos de lo profético no solamente hablamos de la impartición momentánea, de la profecía personal, hablamos de revelación. Díganlo ahí, revelación. Y la revelación no solamente se consigue cuando estás un momento ante su presencia, sino cuando estás en un continuo en su presencia, cuando el Padre constantemente te está hablando. Porque cuando estamos orando, no solamente debemos orar en un solo momento, debemos estar en el continuo, es decir, orar sin cesar. Díganlo ahí donde están, orar sin cesar. No digan sin cesar, porque ese no tiene la culpa, digan sin cesar.
es decir, sin parar, sin detenerse. Si voy en la calle, estoy en la combi, ¿cómo le llaman acá? En el bus, lo que sea, van manejando, el hermano lo cerró, ustedes díganle Dios los bendiga, ustedes no saben manejar, pero bueno, algún día les llegará la revelación del freno, o como decimos en Ciudad de México, les llegará la revelación de la direccional, no consume gasolina. Pero todo eso, en este momento debemos estar en continua oración. Y cuando estamos en esa continua oración, en esta continua cercanía con el Padre, díganlo, algo pasa, algo sucede. Y las instancias espirituales empiezan a descender sobre ti. Empiezas a ser columna del fuego. El cielo y la tierra se juntan en ti. Y hay algo que se habilita en ti. Dígalo, habilita. Vuélvalo a repetir como si lo creyera. Habilita. Se habilita una corona. Y todos ya quedaron gringos. Ya, ¿cómo que corona? Claro que sí. Eres rey y sacerdote, ¿cierto? Aquí no lo creen. Eres rey y sacerdote, ¿cierto? ¿Sí ven? Aquí sí creen. Cuando eres rey y sacerdote, ¿qué significa? Que también tienes una corona. Y ahí es donde está el misterio de uno de los libros más, pero más malinterpretados de toda la Biblia. ¿Se quedaron? La reina Esther. ¿La han escuchado ustedes? Todos escuchamos de la reina Esther y hablamos de inmediato de, ay no, pobrecita. Vea, eso es para mujeres. Esa es la charla de las damas. ¿Para qué nos vienen a hablar de eso? ¿Cierto? Y siempre que nos van a hablar de la reina Esther, empiezan a decirnos, no, los afeites, y se empezó a ella a ungir y yo no sé qué. Empiezan a meternos una cantidad de historias. Y yo vengo del país de reinas de belleza, yo no lo soy. Pero en todo caso, allá hay reina de la panela, del queso, de la guayaba, de lo que ustedes se quieran imaginar, hay una reina de belleza. Es como si hiciéramos fábrica de toda esta cosa, ¿no? Y cuando salimos consumimos todas las tortillas y pues no. Pero la reina Esther es un libro que es para entenderlo e interpretarlo. Díganlo ahí, interpretación. Cuando estás metido en lo profético y empiezas a interpretar, en lugar de leer, cuando lees entiendes lo que está escrito ahí. Pero cuando interpretas, cada uno de los símbolos, cada una de las palabras, cada una de las formas con las que está escrito algo, conserva una tradición, conserva un secreto. Díganlo ahí, secreto. Y ese secreto que está oculto, de repente se empieza a revelar. Y es cuando tú dices, mira, si sirvió tanto tiempo de oración. Porque el Padre empieza a mostrarte y empiezas a identificar patrones. Díganlo ahí, patrones. ¿Qué es un patrón? Es algo que está escrito en todos los tiempos, en todos los libros, y que conserva exactamente el mismo significado en cada una de las palabras que se escribe en cada uno de los libros que escribieron por muchísimos años muchísimos hombres. Y que es increíble. ¿Cómo es que lo escrito por Esther conserva exactamente el mismo patrón escrito por Moisés, escrito por Juan, por allá en el Apocalipsis? Exactamente el mismo. Y cuando encuentras esto, díganlo ahí, encuentras el código. No, aquí no lo creen, insisto, ¿qué les pasa? Encuentras el código, amén. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Encuentras el código, y cuando encuentras el código ya no necesitas andar quebrándote la cabeza todo el tiempo diciendo, y Moisés, ¿qué quiso decir acá? Y David, pobrecito, con la onda. No, la onda es esta. La onda es que te debes empezar a sentar y meter, estudiar, profundizar, y en cuanto empiezas a profundizar, salta a la vista. Veamos algo bien particular del libro de Esther. No me voy a ir tan profundo, voy a dejarles un mensaje muy fuerte para todos ustedes. Les he hablado de lo oculto, ¿cierto? ¿Para cuántos Dios está oculto? Todos llegamos a la iglesia y Dios está oculto. Tenemos 30 años en la iglesia y Dios sigue oculto. Y no encontramos qué es lo que le pasa a Dios, ¿no? Y decimos, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué te ocultas? Te hablo, dice el salmista, y no respondes. Jesús lo dijo, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué onda con el Padre? ¿Por qué cuando más lo necesitamos? Vea, como mi mamá, calladito y mira para otro lado. O sea, ¿qué pasa?
¿Por qué nos hace eso si es cuando más necesitamos? Incluso los profetas, cuando estamos metidos en un problema, nosotros, en nuestra carne, en nuestro cuerpo, nosotros mismos, en nuestra vida, ¿qué creen que pasa? Ni crean que nos va a dar la solución, ni crean que nos dice, mira, esa es la puerta de salida. No, es cuando más silencio hay. Cuando más silencio hay, es cuando Él empieza a manifestar su nombre. Cuando más silencio hay, es cuando mayor manifestación de su presencia tienes en tu vida. Pero su presencia en tu vida no la sientes porque estás, dilo ahí, atribulado. Estás metido en el ciclo, aquí así, hacia abajo. Y ese ciclo hacia abajo lo único que hace es que tú tengas pensamientos no de bien sino de mal, no de eternidad sino de inmediatez. Ya dejas de pensar en lo que Dios ha hecho desde el Génesis hasta lo que va a venir. Y es más, les voy a revocar algo, no existe el presente. El presente ya está muriendo. Cada vez que estoy hablando muere el presente. Entonces, ¿qué le pasa a Dios? ¿Por qué está oculto? Dilo ahí, ¿por qué está oculto? ¿Para qué está oculto? Para que dejes de comer la comida del rey, para que dejes de meterte en las obras de la carne. Ayer un pajarito me dijo que tenían ustedes unas clases magníficas los domingos en donde les habían enseñado el tema justo de las obras de la carne la semana pasada. Cuando el pueblo en el libro de Esther empezó a comer 180 días de la invitación con el rey, todos van a decir, pero es que es el rey, ¿era bueno? Ah, sí, sí era bueno porque no lo soltó. ¿Sabían ustedes que ese rey llamado Jerjes, cuando subió a la corona, o sea, subió al trono, lo primero que hizo fue autonombrarse el Dios de las naciones, Dios del universo? ¿Sabían ustedes eso? Ah, ya el rey magnífico, el rey, ¿cómo le dicen? Romántico, está empezando a romperse un poquito. Porque ¿cómo es posible que un rey empiece a llamarse Dios? La megalomanía deja a muchos países con presidentes medio locos. Yo lo digo por el mío, ustedes no tienen ese problema. Del mío puedo decir cualquier cosa, pero de ustedes lo juzgarán. Y esos reyes, esos gobernantes, cuando suben y empiezan a sentirse ellos los plenipotenciarios de todo el país, empiezan a hacer sus propias leyes. 180 días, y aquí se los voy a dar. Vayan apuntando esto porque no lo van a encontrar sino solamente en este libro que encuentran en la entrada. 180 días de fiesta. ¿A qué hace referencia 180 días de fiesta? ¿Quién vivió 180 días en la Biblia? ¿Qué coincidencia? Fue Isaac. Cuando yo encuentro que fue Isaac, empiezo a encontrar un patrón de comportamiento, porque él tenía a su cargo 127 ¿qué? Provincias, y 127 años fue los que vivió ¿quién? La mamá de Isaac. Ya no hay una coincidencia, hay un patrón. ¿Cómo que de la misma familia me vienes a nombrar la edad del uno y la edad del otro? Eso ya no es coincidencia. En la Biblia no hay coincidencias. Cuando Dios te habla, no hay coincidencias, hay diosidencias, porque Dios te está dando un mensaje, y ese mensaje queda para la posteridad, para que tú empieces a identificarlo en tu vida. ¿Qué es lo que está sucediendo? El pueblo cayó 180 días, 180 días de irse al castillo, allá a la habitación del rey, y empezar a comer de todo lo que le daban. Cuidado, dicen 180 días de fiesta y después 7 días más. Qué raro, una semana tiene 7 días y el Shabbat comienza en el día séptimo. Entonces, ¿cuántos Shabbats duró el pueblo sin celebrar el Shabbat? ¿Cuántos días duró el pueblo sin centrarse a adorar al Padre? 26 días. El 26 tiene la equivalencia del nombre de Dios. O sea que si el nombre de Dios no está escrito en esa Biblia, la verdad no sé de qué están hablando. 180 días en los que tú no te acercas al Padre, empiezas a caer. 180 días son 6 meses en que si tú no vienes a la iglesia, en que si tú no empiezas a congregarte, empiezas a perder la conexión con Dios. El pueblo perdió la conexión con Dios. ¿Qué sucedió cuando el pueblo se quedó en Egipto después de que falleció José?
perdió la conexión con Dios. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Comenzó algo que se llama esclavitud. ¿Qué sucede en la parte de Persia? O sucedió también en Babilonia. Estaba en exilio el pueblo, y 180 días, pero en el exilio estaban cómodos. Y la comodidad te aleja de Dios. La esclavitud viene después de la comodidad. Si el pueblo se acomoda, si tú te acomodas en lo que has estado pensando hasta el día de hoy, si tú te acomodas en lo que has estado viviendo o en cómo estás viviendo en el mundo y lo sigues trayendo ahora a tu vida cristiana, vas a caer, porque vas a caer. Ahí es cuando empieza a llegar una Jesi, empieza a llegar un Absalón, empieza a llegar cualquier enemigo de la fe, y tú dices, pero ¿por qué me pasa a mí? Si yo soy el centro del universo y además de eso yo me porto bien, ¿no? Y después empiezas a decir, es que, apóstol, si viera, yo estoy cansado del camino, sediento de ti. Y así, vienen todos entregados, pastor. Pero lo que no se han dado cuenta es que han consumido todo lo que el mundo les da y se lo han tragado completito. 180 días, y ahí estuvo el problema del pueblo. El problema del pueblo no es que se presente Amán, porque cuando se presenta el Amán es cuando has dejado una puerta abierta. Ahí, justo ahí, en ese hoyito que tú hiciste, 180 días sin el Padre, 180 días totalmente despegados de la presencia de Dios. Ahí dejaste ese lugarcito que nunca debiste haber dejado para que entrara la presencia del enemigo. ¿Sí se acuerdan quién es Amán? No, pues con propiedad, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y acá? No, aquí no. ¿No se acuerdan? Bueno, Amán, apóstol, voy a hacer una referencia y le aseguro que eso sí se acuerdan. ¿Se vieron El Señor de los Anillos? Sí. Más de uno dijo que sí, ya lo escuché. ¿Se acuerdan de Lengua de Serpiente? Y allá ya están unos y mirando al apóstol. Lengua de Serpiente era un consejero del rey. Eso mismo era Amán, un consejero del rey. Pero su nombre está escrito en la Biblia desde el principio. ¿Alguien lo sabía? Todos van a decir, claro, Amán, hijo de Amalek. Sí, pero más principio, más para allá. ¿Se acuerdan del jardín del Edén? ¿Qué sucedió en el jardín del Edén? A alguien por ahí le dijeron, no consumas del árbol del bien y del mal, ¿cierto? Y por allá alguien se fue a trabajar y dejó a la mujer sola, y la mujer habló con la serpiente. ¿Se acuerdan? Las mismas palabras, no se lo voy a decir en hebreo para no echarles más rollo. Las mismas letras con las que está escrita serpiente son las mismas letras con las que está escrito Amán. En hebreo no existen las vocales, es decir, es la misma palabra. Cuando tú empiezas a dejar solo o sola a la pareja, cuando tú dejas tu parte espiritual sola, de inmediato llega el Amán y empieza a hablarte, no, pues veamos televisión un ratito, veámonos la serie. ¿Qué tanto de música puedes escuchar? ¿Esto es de Dios? ¿No ves que habla ahí el reggaetonero de moda y se convirtió a Cristo? No le estoy echando piedras a nadie. Entonces empiezas a adquirir el conocimiento del mundo, y por una pequeña rendija chiquita empieza a entrar el mal, y la obra de la carne empieza a ser nuevamente manifiesta. Y tú dices, no es cierto, pastora. Entonces, tu genio, ¿de dónde lo sacas? De la botella. Los pensamientos que empiezan a llegar a tu cabeza, ¿de dónde los sacas? ¿Del genio de la botella? Tampoco. Es una serie de suma de irresponsabilidades a nivel espiritual grandísima. Mis amados,
El libro de Esther no te habla de emociones. El libro de Esther te habla de espiritualidad al 200%. El libro de Esther te dice: revoca ya tus emociones, empieza a sujetarlas, porque cuando estás abocado a tus emociones son engañosas. El corazón es ¿qué? Engañoso. Van a la hermosura, pero quien teme a Jehová, ¿qué le pasa? Cuando tú estás sujeto a tus emociones y en cualquier momento eres chispita y empiezas a irte a ver al cine las películas estas de, ¿cómo es que se llama? No voy a dar comerciales, ustedes ya saben de qué hablo. Y empieza la ansiedad y empieza la alegría y empieza todo esto. Es porque estás sujeto a las emociones. Y la Biblia que nos manda a educar nuestras emociones, no apagarlas, porque las emociones es algo lindo que tiene el ser humano, es algo que nos entregó Dios. ¿Pero para qué? Para que sintamos su presencia, para que podamos estar también en un continuo enamoramiento. Él también lo siente, así que también nos lo delegó a nosotros. Pero ¿qué sucede cuando las desbocamos? Son 180 días que dejas grietas tras grieta tras grieta, y después necesitas sanidad espiritual, después necesitas sanidad emocional, después necesitas consejería, cuando lo que necesitabas desde el principio era ¿qué? Simplemente mantener en la presencia de Dios. Revocan a una reina que era, les voy a dar el secreto, ella era más reina que Jerjes. Ella venía directamente del linaje de Babilonia, hija de Nabucodonosor. El rey no era rey, el rey estaba usurpando el trono. Para los que saben de reinados, se los voy a decir de esta forma: la reina Isabel era ella, el otro no.